tentación y protégenos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por Amén. Los invito a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Gracias, hermano, que leyó el verso 16. Gracias por recordarlo. Y obviamente el verso 16 está en contexto naturalmente de todo el capítulo 3. Necesitamos considerarlo. En este momento especial vamos a tener un tema especial expositivo con respecto particularmente a este puro capítulo. Juan capítulo 3. Intentamos considerarlo como introducción leyendo desde el verso 1 al 21, donde se encuentra toda la sección que se presenta en el contexto del verso 16. Dice así la palabra de Dios. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió, te aseguro, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no lo sabes? Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y aún así no recibís nuestro testimonio. Si os hablé de cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. Pero el que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz
para que se manifieste que sus obras son hechas de Dios. Amén. Oremos. Querido y bendito Padre, gracias Dios bendito por su palabra. Rogamos Dios que no sea otra cosa la que quede en nuestra impresión, sino que sea su bendita palabra. Rogamos Dios que ahora prestarnos a escuchar su instrucción, puedan nuestras mentes ser cautivadas, Señor, por la influencia de su Santo Espíritu, para comprender su palabra y tomar decisiones de vida. Se lo rogamos, Dios querido, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, como decíamos introductoriamente, vamos a hablar de Juan capítulo 3, ¿cierto? Juan capítulo 3, la primera vez que se nos presenta un mensaje, digamos, a partir del mismo evangelio con respecto a cómo es o cómo funciona la salvación. ¿Ya? Y lo vamos a ver desde la perspectiva del mensaje que recibió el apóstol Juan del testimonio de una persona llamado Nicodemo. Nicodemo no sale relatado, pero en algún momento se le acercó a Juan el apóstol y le contó su testimonio, cómo fue ese encuentro privado, esa reunión privada con el Señor Jesús. Y le transmitió lo que sigue, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y así nosotros encontramos capturado este mensaje, esta reunión que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús aquí en el capítulo 3 de Juan, y del cual generalmente se extrae y se cita en forma recurrente lo que se le conoce para muchos el corazón del Evangelio. Corazón del Evangelio que se encuentra justamente en San Juan capítulo 3, versos 16. Si alguien podría resumir lo que es el plan de salvación, este versículo lo recoge. Pero necesitamos hacer unas preguntas preliminares. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa que Él amó a todo el mundo? ¿Qué significa el hecho de que Él haya sido levantado? ¿Por qué tuvo que haber sido levantado? ¿Cuáles son las implicancias de cada una de estas preguntas? ¿Y qué luz revelan justamente este mismo capítulo para responder estas preguntas y cómo nos impacta a nosotros hoy día? Es que uno de los errores recurrentes que ocurre no al estudiar, ni siquiera digamos estudiar, simplemente citar algún texto de la palabra, es que se toma totalmente desconectado, totalmente descontextualizado al mensaje general de la palabra, donde está inserto ese mensaje. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese texto a secas puede generar todo tipo de interpretación a partir de presuposiciones, por ejemplo, de lo que significa creer. ¿Qué significa creer? Bueno, San Juan capítulo 3 lo responde el mismo capítulo. Necesitamos justamente ir a la fuente para comprender qué es lo que está diciendo el Señor cuando se cita esta célebre frase. ¿Ya? Y esto es solamente posible bajo un solo contexto. Y es lo que presenta justamente el Evangelio según San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Le invito a que lo consideremos a continuación. Vamos a leerlo por partes, ¿ya? Tranquilamente, en los minutos que tenemos en esta oportunidad. Vamos a leer los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos que dice lo siguiente. Verso 1 y 2 dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Comencemos con la descripción de aquella persona y en qué contexto se le acercó al Señor. Un hombre llamado, usted lo conoce bien, Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo. Él se acercó a él, ¿no es cierto? De noche. Él se acercó a él de noche y era fariseo. Muchas gracias, hermano. ¿Qué expectativas tenía Nicodemo con la cual se acercó al Señor? ¿Cuáles eran las expectativas de Nicodemo? Él estaba buscando respuestas porque él tenía ciertas dudas acompañadas de un par de convicciones que necesitaba resolver en la presencia del Señor. Pero dado que él era un príncipe, le daba vergüenza, ¿cierto? Le daba vergüenza que se lo identificara buscando a un hombre humilde llamado Jesús. Por eso él fue de noche.
Él fue de noche en un momento equivocado, con las intenciones equivocadas, con un sentimiento equivocado de vergüenza. La pregunta es, sea como la persona se acerca a Jesús de una manera equivocada, con sentimientos equivocados, ¿es una decisión incorrecta? El hecho de que Nicodemo haya ido con expectativas que no eran propios del reino de los cielos, ¿significa que el Señor lo va a rechazar? El hecho de que una persona se acerque al Señor, y usted puede ver, por ejemplo, que puede llegar una persona en la cual más de algún dedo lo puedan apuntar, porque ha cometido este error y sigue cometiendo este error. ¿El Señor lo va a rechazar si llega aquí? Esto es importante de considerar, porque a partir de la reacción que tuvo el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que sacar lecciones para nosotros. ¿Quién es usted y quién soy yo si Cristo no rechazó para apuntar, para hablar a una persona con respecto a sus errores? Hoy, ¿qué estás haciendo acá? Primero arrepiéntete y ven para acá. Dios, sabemos, ¿no es cierto? Eso lo tenemos clarito por la gracia del Señor. Esta es un lugar de refugio. Lo vimos en otras oportunidades. Es un lugar de refugio donde las personas, independientes de su contexto, encuentran un lugar abierto. Nuestra iglesia es una comunidad que acoge a toda persona que está dispuesta a hacerse presente. Siempre hay una banca disponible para toda persona, independiente de su condición, independiente de sus decisiones, independiente de las cosas inclusive que hoy día mismo está haciendo. Siempre hay un lugar abierto y disponible para nuestra querida iglesia de Rejas Norte. Siempre. El Señor Jesús nos cierra los brazos. Pero, de aquí lo importante de todo, porque estamos hablando con respecto a las expectativas de este hombre llamado Nicodemo. ¿Cuáles habían sido las experiencias previas de Nicodemo antes de encontrarse con Jesús aquella noche? ¿Cuál fue la experiencia previa y que lo motivó a encontrarse, a buscar al Señor? ¿Escuchó él mensajes anteriormente? Ya, muy bien. Pero me gustaría que fuéramos más atrás inclusive. Nicodemo, antes que se manifestara el Señor Jesucristo, ya había hablado con un hombre de Dios, ya sabía, no necesariamente hablado, pero encontrado con un hombre de Dios. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, por ejemplo, que él se encontró con el apóstol, perdón, con el más grande profeta de la historia, llamado Juan el Bautista. Y ya tuvo la primera experiencia eclesiástica, por así decirlo. Juan no le cerró los brazos, pero dijo algunas cosas que no se lo mandó a decir con nadie. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Encontramos ese primer encuentro que tuvo Nicodemo con un hombre de Dios, aquel que estaba preparando camino para el Señor. ¿Cierto? Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8, diciendo lo siguiente. Al ver él que muchos de los fariseos, ¿quiénes? Fariseos. ¿De qué está hablando? De los fariseos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Anda. Generación de víboras. ¿A quién iba dirigido entre otros? A los fariseos. Y un fariseo llamado Nicodemo estaba ahí, entre ellos. Y la primera palabra que recibe de un hombre del Señor, es generación de víboras. De aquí uno podría decir para Juan, porque el Señor no es así, el Señor es amor. ¿Cómo se te ocurre hablarle así a los demás? Juan el Bautista echó a los fariseos, no lo echó, lo recibió, pero le dijo generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí está la clave, querido hermano, y lo que está viendo en su pantalla. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí nos gustaría que podamos detenernos un momento, querido hermano, con el concepto de arrepentimiento. No sé si alguien tiene otra versión de la Biblia que no diga arrepentimiento, diga otra palabra. En otras Biblias se traduce como conversión. Conversión.
conversión. De la palabra griega que se escribe como metanoia, pero se pronuncia metania, así se pronuncia en el griego bíblico, metania, o más conocido como metanoia. No sé si has escuchado esa palabra. Metanoia es una palabra compuesta griega que es meta y noia. Meta de transformación y noia significa mente. Metanoia significa transformación de la mente, que en otras versiones lo traduce como conversión. O sea, arrepentimiento y conversión es exactamente la misma palabra. ¿Estamos claros, no? Palabra. La misma palabra. Metanoia. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, conviértense, abandono de los pecados, denuncia explícita a los pecados. Y podríamos decirle, Juan el Bautista, si no lo conociéramos, si se levantara hoy en día, inclusive Juan el Bautista, o nosotros mismos estuviéramos en esa época, diríamos, para Juan el Bautista, para Juan, tú no estás representando al Señor realmente, ¿cierto? Porque Dios es amor. ¿Ah? Dios es amor. Hay que hablarle bonito a las personas, porque Dios habla bonito. ¿Usted ha leído realmente lo que dice el Señor en su palabra? Ya. Podríamos haber observado, por decirlo menos, observado la predicación de Juan. Oye, ¿cómo se te ocurre, Juan? Oye, y solamente para hacer un paréntesis, Juan es el primer cumplimiento del Elías, que se va a repetir en los últimos tiempos. El Elías tiene 3 fases, ¿cierto? En la palabra de Dios. El Elías real, ¿cierto? El del Antiguo Testamento, el que hizo con fe caer fuego del cielo y degolló a los 400 falsos profetas. Después el cumplimiento en Juan el Bautista, ¿no es cierto? Llamando al arrepentimiento. Y el tercero, ¿cierto? De el Elías de los últimos tiempos, cuando se levante la iglesia con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos dicen los testimonios al respecto? El deseado de la gente dice lo siguiente: Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista. ¿Estaba Nicodemo? Ahí lo dice. Concerniente al arrepentimiento y el bautismo. Y cuando había señalado al pueblo a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Fíjese lo que se está describiendo acá. Juan el Bautista, él mismo, era una persona que tenía un correcto diagnóstico de las falencias del pueblo. ¿Eso significa que él se convierte en una persona que está en lo correcto? Una persona que tiene identificado cuáles son las problemáticas, por ejemplo, ahora actualmente de nuestra iglesia, ¿es una persona que necesariamente significa que está en lo correcto? Una persona que sabe cuáles son los problemas que tiene hoy día la iglesia y habla sobre ello, critica, ¿eso significa el hecho de darse de cuenta de los problemas que tiene la iglesia hoy día? ¿Significa que esté de parte del Señor? Un diagnóstico correcto con respecto a las problemáticas de la iglesia lo puede tener cualquiera. Eso no significa que usted y yo estemos con el Señor. Mire lo que dice a continuación. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él convicción de pecado. En él no había arrepentimiento. En él no había arrepentimiento. Vuelvo a decir, él tenía un correcto diagnóstico con respecto a las falencias del pueblo. Tal cual hoy día alguno, más de alguno, puede señalar y darse cuenta cuáles son las falencias naturales que hoy día tiene la iglesia. Y criticarla y hablar de ella, criticar a los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener supuestamente la película clara. Eso no significa que esa persona esté con el Señor. Estar con el Señor es más que eso. Los que critican, los que se dan cuenta de los problemas que tiene la iglesia, eso no tiene ni un brillo. Eso no tiene ningún brillo, como decimos en buen chileno. Es importante otra cosa en realidad, que es la convicción de pecado, de arrepentimiento y de nacer de nuevo. Vamos a ir para allá con eso.
Los invito a que leamos juntos San Juan capítulo 3. Ahora vamos en el versículo 3. ¿Ya? El versículo 3. Y que para efectos de esta meditación podemos decir lo siguiente. El versículo 3 es la clave para comprender los demás versículos. Queridos hermanos, por favor, si pueden prestar atención a lo siguiente, para efectos de este mensaje, el versículo 3 es clave para comprender el capítulo en general y en particular el mensaje de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, etcétera, etcétera. El versículo 3 es la clave para la comprensión de esto. ¿En qué consiste creer en el Señor? Encontramos la palabra de Dios en este versículo diciendo lo siguiente. Y antes de leerlo, me recuerda un poquito el hecho de que, ¿cuál fue la experiencia, como decíamos, de Nicodemo con Juan el Bautista? Volviendo a la pregunta inicial que se me había olvidado retomarla, ¿con qué expectativa Nicodemo iba con el Señor Jesús? Iba con una expectativa quizás distinta al chasco que vivió cuando se encontró con Juan el Bautista. Quizás este hombre, que sí es aparentemente el Mesías, aunque lo decía, no lo dijo con su palabra, pero tenía las sospechas, quizás él sí me trate bien. ¿Te das cuenta? Quizás él me trate bien. Quizás él me diga algo distinto de lo que denunció Juan el Bautista, diciendo que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás Jesús, por el hecho de ser el Mesías, me diga, yo soy tan amor que te voy a abrazar y te acepto tal como eres. Quizás con esa expectativa, ¿cierto? Estamos especulando. Probablemente la expectativa era que iba a ser distinto al chasco que vivió con Juan el Bautista. Pero el Señor, sin decirle nada, sin decirle, hola Nicodemo, qué bueno verte por acá. ¿Cuál fue la primera frase que le dedicó el Señor Jesús a Nicodemo? Buena Nicodemo, bien. Bienvenido, pasa al lugar donde duermo yo en las noches. Mira qué bueno que viniste, sabes que yo te encuentro súper inteligente. Mira, por algo eres principal de los fariseos. ¿Cuál fue la primera frase con que recibió el Señor Jesús a Nicodemo? Diciéndole lo siguiente, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Exactamente lo mismo lo que le dijo, ¿no es cierto?, Juan el Bautista. Juan el Bautista con la palabra metanoia, arrepiéntete, convertido, ¿cierto? Y el nacer de nuevo, que en definitiva es exactamente lo mismo. Arrepentimiento y nacer de nuevo es exactamente lo mismo. Pero se le agregan ciertas variables que a nosotros en siglo XXI, en términos de lo que hoy día se entiende popularmente, no ciertamente, pero sí popularmente como justificación por la fe, hace ruido. Hace ruido por lo siguiente, porque el Señor Jesús aquí está hablando de salvación, ¿o no? ¿Está hablando de salvación? ¿Está hablando de vida eterna? Y dice que aquellos que tengan vida eterna solamente hay que creer, nada más. ¿Está diciendo eso el versículo, no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este versículo? Siendo honestos con el texto bíblico, es bastante sencillo, ¿ya? Lamentablemente me he topado con literatura teológica que tienen que desarrollar una cantidad de páginas para dar vuelta a todo lo que dijo Jesús. Rompiendo la primera regla de la hermenéutica. Hermenéutica significa es la ciencia de interpretación de los textos. Y hermenéutica bíblica, la ciencia o el arte, ¿no es cierto?, de interpretar correctamente la escritura. ¿Cuál es la primera regla? ¿Alguien se la sabe? Es bien sencilla. Primera regla, la primerísima regla de hermenéutica es interpretar el texto en su sentido natural. Eso es todo. Esa es una forma segura de entender toda la Biblia. No necesitas leer un libro de hermenéutica de 500 páginas. Aplica el primero. Entender el texto en su sentido natural y obvio. Así es, natural y obvio. ¿Qué significa? No fuerza el texto. Simplemente lea y crea lo que dice ahí explícitamente. Y explícitamente dice que tú necesitas nacer de nuevo para ser salvo. ¿Entiendes? Tú necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ¿puedes ser salvo? No. Es una lógica elemental. No necesitas hacer ecuaciones de lógica demasiado compleja para dar vuelta a todo. Simplemente lo que dice la palabra de Dios es lo que sigue, ¿no es cierto? Es necesario nacer de nuevo. Vemos, por ejemplo, en el discurso maestro de Jesucristo, página 97,
que los testimonios citan Salmo capítulo 51, verso 10, en el cual dice, David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró. ¿Cómo oró David? En este versículo. Crea en mí, ¿qué dice? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es interesante este versículo por lo siguiente. Cuando aquí dice David, corazón limpio, es lo mismo que nacer de nuevo, ¿ya? Es la misma metanoia. Pero aquí David se atreve a utilizar una palabra que nosotros no lo podemos ver claramente en el español. Él empieza con una palabra que se llama crea, crea, que es de la palabra en hebreo en este caso, que es bará. Esa es la palabra hebrea, bará. ¿Cuándo es la primera vez que se utiliza la palabra bará en la Biblia? En Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿qué dice? Creó, bará, Dios los cielos y la tierra. Es interesante esta palabra bará porque bará se resuelve solamente, se utiliza solamente para los actos divinos en el siguiente sentido. Por ejemplo, si estoy en la playa, a mí todavía me gusta hacer castillo de arena y cosas así. ¿A alguno le gusta? Voy a crear un castillo de arena. ¿Dice eso? Voy a crear un castillo de arena. ¿Creé un castillo de arena? ¿Por qué? Ya, dice Lázaro porque tengo que partir de cero. ¿Qué significa partir de cero, Lázaro? Crear la arena. Muchas gracias. ¿Ya? Yo estoy haciendo creativo en ese momento a partir de los materiales que ya existen. Cuando se habla de vará solamente se lo puede utilizar a Dios en contexto de lo que dice Hebreos capítulo 11. Por la fe, nosotros creemos que Dios creó las cosas que se ven a partir de lo que no se veía. El poder creativo de Dios es crear a partir de lo que no existe, de la nada. Por eso nosotros creemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 en forma literal, porque habla del poder creativo de Dios, no a través de la evolución, ni de la creación espontánea del universo a través del Big Bang, sino a través de la palabra creadora de Dios. Que usted ni yo tenemos ese poder, solamente lo tiene el Dios Todopoderoso. Y que solamente en ese contexto se ocupa en Génesis capítulo 1. Y la siguiente es que se ocupa es en Salmo capítulo 51, versículo 10. ¿Qué es lo que está denotando David que se atrevió por inspiración divina a utilizar la palabra vará aquí? Significa que el corazón limpio solamente es una obra del Señor. Es solamente un milagro que Dios hace para aquel que es imposible cambiar nuestra conducta. Por lo cual el nacimiento no es una mejora, es una nueva creación. Así siempre lo habla la palabra de Dios, una nueva creación, en la cual se nos habilita para el reino de los cielos. Lo que es imposible para el hombre, que es andar en los caminos del Señor a causa de sus debilidades, inclusive por sus malas decisiones arrastradas del pasado, Dios las hace posible para aquel que con humildad apela al poder de su sangre. En Cristo es posible empezar de nuevo. Dios puede hacer un corazón nuevo. Y los testimonios nos dicen aquí que este es el verdadero concepto de perdón. El verdadero concepto de perdón. El perdón es fáctico, es algo que ocurre en la realidad de la persona. No una mera cobertura dejándolo sucio abajo. El perdón de Dios es limpieza. Vemos lo que dice más adelante, por ejemplo, en Sermón Escogido, tomo 1, página 42. Le pido por favor preste atención a la siguiente cita que dice de la siguiente forma. Ahora es el momento de lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo con la sangre del Cordero por medio del arrepentimiento. Así estaremos de pie delante del trono de Dios, ataviados con vestiduras blancas. Hemos de lavar nuestras vestiduras y permitir que se registren, ¿qué cosa? Nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Querido hermano, aquí le estoy presentando un escrito y usted tiene la opción de tomar una decisión a partir de un escrito. ¿Nosotros nacemos salvos o nosotros somos salvos cuando aceptamos al Señor según esta cita? Cuando aceptamos al Señor. Que la condición para que se inscriba su nombre en el libro de la vida es el arrepentimiento, es el nuevo nacimiento. ¿Ya? Lamentablemente existen dos tentaciones que están pululando en el mundo cristiano en general y se permean lamentablemente y nosotros tenemos que hacer denuncia clara a partir de la palabra del Señor. ¿Cuáles son? Gracias hermana, son dos tipos de universalismo. Dos tipos de universalismo que son determinismo. La primera dice la siguiente,
todo niño nace perdido a causa del pecado original. Todo niño nace perdido. Sí, agustiniana en específico, ¿cierto? Y la segunda, otro tipo de determinismo, todo niño nace salvo. Y la gente generalmente se confunde, porque dice, bueno, existen solamente esas dos opciones. ¿Por cuál me voy a... ¿Yo no? ¿Por cuál voy a decantar? La primera, todos nacemos perdidos, ¿cierto? A menos que Cristo intervenga. O todos nacemos salvos a menos que lo rechacemos. Rechacemos la salvación. Y vuelvo a leer nuevamente. Ahora es el momento de lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero por medio del arrepentimiento. Así estaremos de pie delante del trono de Dios ataviados con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son el carácter, limpiados por la sangre de Jesucristo. Hemos de lavar nuestras vestiduras y permitir que se registren nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. ¿Está claro, no? Está clarísimo. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, nosotros en Deuteronomio, capítulo 30, ahí lo vamos a buscar brevemente, Deuteronomio capítulo 30, que no es ninguna de las dos respuestas que habíamos mencionado anteriormente, esas dos opciones, una falsa dicotomía, un falso dilema. Lo que dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, es que no existe el determinismo, existe lo que son las decisiones. Y se plantea de la siguiente forma desde la antigüedad y contrae con el Nuevo Testamento, diciendo Deuteronomio 30, 19, al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Para qué? De que os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor es que coloca delante de nosotros nuestra conciencia elegir entre la vida y la muerte. Un nuevo nacimiento o la perdición. Pero es algo que el Señor pone delante de usted. Vamos a ver otra cita, vamos a saltar esta, pero básicamente habla de que el momento de la inscripción del libro de la vida es algo que se vive en la conciencia. Seguimos con el versículo 3, por ejemplo, lo que dice en Joyas de los Testimonios, lo siguiente. El pecado es una cosa detestable. Por su causa fue marchitada la hermosura moral de un gran número de ángeles. Penetró en el mundo y borró casi por completo la imagen de Dios en el hombre. Mas, en su gran amor, Dios ofreció al hombre la posibilidad de recuperar la posición que había perdido al ceder al tentador. Cristo vino a ponerse en la cabeza de la humanidad para desarrollar en favor nuestro, ¿qué cosa? Un carácter perfecto. Los que le reciben nacen de nuevo. Entonces, el hecho de que usted en Cristo Jesús sea una nueva criatura que pueda andar en sus caminos, ¿en mérito suyo o los méritos del Señor? Son los méritos y el poder de Cristo. Cuando decimos que es necesario nacer de nuevo, andar en los caminos del Señor, no estamos diciendo salvación por obra, estamos diciendo salvación por fe, porque fue la fe, la herramienta, no el poder, que apeló al poder infinito de la sangre del Señor para hacer ese milagro. Pero es necesario que los corazones se entreguen al Señor para este propósito. También encontramos, y si vamos más adelante, vamos a seguir la lectura, por favor. Quedamos en el versículo 3, ahora vamos a leer del verso 4 al 6. Estamos en San Juan capítulo 3, estamos avanzando, vamos avanzando. Versículo 4 y 6. Estamos viendo la implicancia de lo que Cristo le dijo a Nicodemo, en un solo versículo. Pero aquí viene la respuesta de Nicodemo ante la aseveración, la afirmación de Cristo de que es necesario nacer de nuevo para ver el reino del Señor. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le parece a usted esa pregunta? ¿Está mala la pregunta? ¿Es una pregunta ilegítima? ¿Le diría, sabe qué? Mire, digamos las cosas en realidad como son, como lo dicen los testimonios. Él lo dijo con motivos equivocados, Nicodemo.
Pero la pregunta no por eso deja de ser ilegítima. Es una pregunta legítima. Porque en el fondo nosotros podemos apelar lo siguiente. El Señor dice que la única forma de entrar al reino de los cielos es la conversión, es nacer de nuevo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos pasado, ¿sí o no? Tenemos pasado. ¿Cómo es posible? Si mi mente ya está carreteada, como decimos muy chilenos, no sé si los extranjeros conocen el concepto, ya está carreteado, ¿no es cierto? La mente ya está, ¿no es cierto?, con harto kilometraje y por caminos no muy buenos que digamos muchas veces. ¿Cómo es posible entonces comenzar de nuevo? ¿Es legítima la pregunta o no? ¿Sí? Claro que sí, pues. Sí, por eso estaba hablando en ese sentido, porque Nicodemo estaba con motivo equivocado. Pero la pregunta es legítima. ¿Por qué? Porque si no hubiese hecho esa pregunta a Nicodemo, ¿tendríamos la respuesta? Por eso la tenemos en otra parte, pero aquí la tenemos ahora. Tenemos algo que se aprovecha en esta oportunidad. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿La salvación fue hace 2000 años atrás? ¿La salvación fue antes de la creación del mundo? ¿O la salvación es hoy día? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Conoces ese bonito canto? Hoy es el día de tu salvación. ¿Cuánto le gusta ese tema? Es bonito, ¿cierto? Es uno de los cantos más bíblicos que hay. Porque obviamente ese álbum, voy a hacer un paréntesis, ese álbum se llama Pilares de Nuestra Fe. ¿Lo conoce? Ese álbum fue hecho con un propósito bien suavecito, ¿ya? Que era restaurar aquellas cosas que se están como un poquito desviando del mensaje adventista y colocar aquellas cosas que son fundamentales de la fe adventista. Entre ellos que la salvación es una experiencia que se vive hoy día. Hoy día. ¿Ya? Ni siquiera quiero ir tan lejos. Porque algunos dicen, en el determinismo, los que creen en la inmortalidad del alma, en el misticismo en ese sentido, que nosotros fuimos pecadores con Adán. No sé cómo, ¿ah? No sé cómo. Yo creo que los evangélicos, los católicos, por lo menos son consecuentes porque ellos creen en la inmortalidad del alma y ellos creen en la realidad mística. ¿Ya? Y es consecuente creer, ¿no es cierto?, en esa realidad, de haber ya sido culpable con Adán. Cuando Adán, ¿no es cierto?, y Eva pecaron. Otros van un poquito más adelante, 2000. Fuimos salvos cuando Cristo fue crucificado. No sé cómo místicamente, y aquellos que no creen en la inmortalidad del alma, por eso es importante este folleto, hermano. Si realmente creemos firmemente en nuestros pilares, entre ellos la no inmortalidad del alma, estamos cayendo en el misticismo, en el espiritismo, ¿ya? Porque la única forma de estar presente con Adán o con Cristo, ¿cierto?, es haber tenido alguna experiencia metafísica que no se puede explicar teológicamente, con la presuposición de la no inmortalidad del alma. ¿Te entiendo, no? Entonces, nosotros vemos las escrituras que son claras. Nosotros acabamos de leer 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, o lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 15, que dice, entre tanto que dice, si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es hoy. En otras partes, por ejemplo, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí hoy, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es algo que usted puede vivir ahora. La salvación es algo que se vive hoy día y se confirma hoy día. También lo que nos indica, lo invito a que busquen su Biblia en Romanos capítulo 6. Busquemos nuestra Biblia. Romanos capítulo 6. Vamos a leer algunos textos referentes al nuevo nacimiento. ¿Cómo lo expresa Pablo en Romanos capítulo 6? Dice, por ejemplo, el verso 5 al 6 y el verso 11 lo siguiente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque, y aquí viene, porque el que has muerto, ¿qué dice? Ha sido, por favor, leamos junto al verso 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué se necesita para ser justificado? Según este texto bíblico,
Es lo mismo de lo que dijo el Señor Jesús en Juan 3:3, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Está diciendo lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es necesario morir para nacer nuevamente para el reino de los cielos. Y aquí utiliza ya Pablo la palabra justificación, que inconfundiblemente está hablando aquí de justificación por la fe, de salvación. ¿Ya? Por algunos inclusive que tratan de desvirtuar lo que dijo el Señor Jesús, Pablo lo reafirma acá, que el que ha muerto al pecado, ese ha sido justificado. Entonces volvemos a la pregunta de inicio, queridos hermanos. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Es una condición mental de fuerza que yo me siento en el sillón y creo así con todas mis fuerzas carnales y Dios va a operar la salvación en mí? ¿Es eso creer en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Estamos llegando hasta a la respuesta de esa pregunta. Pero la palabra de Dios va en otra dirección distinta a lo que se está pregonando muchas veces. En el Deseo de toda la gente, página 143, dice lo siguiente: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino ¿qué cosa? Una transformación de la ¿qué cosa? Naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente, es fácil, únicamente por la obra eficaz ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿en qué consiste la justificación por la fe? ¿En qué consiste la salvación sino otra cosa que la transformación de los corazones para que andemos de acuerdo a la voluntad del Señor, que es puro amor? Esto lo hace posible solamente el Señor. A continuación yo les voy a mostrar una imagen, queridos hermanos, de una cita, y vamos a presentar aquí un personaje, pero no es con la intención, de hacer atacar a una persona, ¿ya? Para que se tome de buena manera, pero decidí igual correr el riesgo y presentar una foto y lo que dice esta persona, uno de los más grandes teólogos del mundo, ¿ya? Premiado y reconocido en todo el mundo, de tradición luterana, y que tiene una cita y él mismo la publicó, así que por eso me atrevo, porque si lo hizo público, entonces podemos publicarlo, si no fuera público no podría hacerlo. Hizo una declaración entre sus conclusiones y dijo lo siguiente: y usted verá y me dirá si está de acuerdo o no con la palabra de Dios. Uno de los más grandes teólogos sistemáticos del mundo. Alistair McGrath. Tema de justificación por la fe. Voy a darle unos segundos para que mediten esa frase. Dice: la justificación implica un cambio en el estatus antes que en la naturaleza. Esta es la premisa evangélica por excelencia. ¿Ya? La justificación implica un cambio en el estatus. ¿Sabe lo que usted es estatus, no es cierto? Estatus significa que usted pasa de ser pecador a ser un salvado, un justo, por los méritos de Cristo. Es un cambio de estatus. De un pecador perdido a un justo salvado por el Señor. La justificación implica un cambio en el estatus, en el título, no en la naturaleza. Y después dice, después la naturaleza. Gracias, Marcelo. Es al revés. La justificación implica un cambio en la naturaleza por el nuevo nacimiento y recién ahí tiene la justificación. ¿Ya? Yo le pido, querido hermano, que mediten en esto. ¿Ah? Yo creo que más de alguno podrá pensar con razón. Esto quizás son cosas como medio rebuscado la cosa. Pero créame, que con este concepto es como el efecto exponencial. Usted puede cambiar la dirección de una cosita muy minúscula, pero en el largo se desvía completamente. ¿Ya? Es como preparar un cañón. Póngale la figura de un cañón para disparar una bala para que llegue a un lugar exacto en 100 metros más adelante. 100 metros y tiene que llegar a un punto. Si usted corre 1 centímetro abajo, ¿va a llegar a su objetivo? ¿Se va a correr solo 1 centímetro antes de los 100 metros? No, harto. ¿Sabe cuánto? Si usted tiene un objetivo de 100 metros y el cañón lo modifica solamente 1 centímetro para abajo, se va a desviar como 50 metros. 1 centímetro provoca un efecto de alrededor de 50 metros. Esto provoca esas cosas en la teología. Porque esto cambia todo.
aseveración cambia todo. La santificación ya no es necesaria, porque primero tengo que ser salvo y después la santificación. Dios verá cómo Dios me santifica, pero yo ya soy salvo, porque ya me cambió mi estatus. ¿Se entiende la implicancia? No vamos a hablar más, pero tiene muchas implicancias teológicas y que contradice todo el discurso bíblico. ¿Se entiende? No quiero desanimarlos, queridos hermanos, pero esto lo están publicando ministerios independientes, no de la iglesia formal, sino independientes adventistas. Están promocionando este tipo de justificación. Sigamos más adelante en la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Volvamos, Juan capítulo 3, ahora sí, versículos 7 y 8. Ahora vamos a ir más rápido, ¿ah? No se preocupe, sí, vamos a ir más rápido ahora. Dice lo siguiente en versículos 7 y 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí el Señor agrega un nuevo elemento que en realidad ya lo dijo con la palabra en griego, porque la palabra aquí que utiliza es la palabra viento. Y Dios, el Señor Jesús utilizó la palabra viento antes en otra palabra, que se traduce de otra forma. El traductor bíblico realmente tiene esa complicación de cómo traducir una palabra, porque una palabra puede significar dos cosas, o puede traducirse de dos formas distintas. La palabra viento aquí, que se traduce también como espíritu. La palabra viento y espíritu es la misma palabra. El espíritu se lo simboliza también como un viento. ¿Y qué podríamos decir al respecto? Que el que nace de nuevo es como el viento. ¿A qué impresión usted tiene cuando escucha la palabra viento? ¿Cuáles son las características del viento? Ya, no sabe de dónde viene ni para dónde, ¿no es cierto? ¿Ya? Y póngase en la mente, por favor, de una persona hace 2000 años, porque hoy día podemos decir, no, es que con los cambios de presión, ¿no es cierto? Tenemos una explicación científica, pero estamos hablando de una persona en contexto de ese entonces que era totalmente misteriosa cómo funciona el viento. Y así funciona el Espíritu Santo. ¿Qué otra característica tiene el viento, aparte de que uno no sabe de dónde viene, ni para dónde va, ni cómo se produce? ¿Ah? Se siente a través, en forma suave. No se ve. ¿Sabemos que existe el viento? ¿Se siente su presencia? ¿Se puede negar la presencia del viento? No se puede negar. Y el viento, ojo, no es tempestad, no es del viento de la tempestad, es el viento de la brisa. Aquí la palabra correcta es como brisa, algo suave. ¿Hay palabra de Dios que nos permita entender mejor este concepto? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús con esto? Está en el Antiguo Testamento la explicación. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, lo invito a buscar en sus Biblias, Primera de Reyes. Primera de Reyes. Marcelo, ¿puede apretar un botoncito de no se me... Parece que se bloqueó esta cosa. Ahí sí, gracias Marcelo. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías recibe una manifestación del Señor para explicarle cómo trabaja el Señor. El Señor trabaja en forma estridente, el Señor trabaja a través de las grandes manifestaciones. ¿Cómo trabaja el Señor? Le da una tremenda lección a Elías diciéndole lo siguiente, para que su mente no se quede en el monte Oreb. Perdón, ¿dónde cayó fuego del cielo? ¿En Oreb fue, no? Monte Carmelo, perdón, en el Monte Carmelo. Monte Carmelo. El Señor, 11 y 12, Primera de Reyes, del capítulo 19. El Señor quería darle una enseñanza. No te quedes tu mente ahí porque yo no trabajo así normalmente. Esa fue una manifestación extraordinaria cuando cayó fuego del cielo, pero el Señor no trabaja así. Trabaja de otra forma, la forma general. Y le da una lección preciosa a Elías para que entienda cómo trabaja el Espíritu Santo. Diciendo lo siguiente, Primera Reyes capítulo 19, versículos 11 y 12 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Era Jehová o no? ¿Eso? ¿Qué dice? Pero Jehová no estaba en ese tipo de viento, de la tempestad. Sigamos. Y tras el viento de un terremoto. ¿Estaba el Señor en el terremoto? Tampoco. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Ahí está el Señor, porque la manifestación del poder de Dios se manifiesta en un fuego poderoso y gigante. ¿Estaba ahí Jehová? Tampoco está ahí. Y tras el fuego, ¿qué cosa? Un sonido apacible y
delicado. ¿Sabes qué? Hay una tremenda lección allí. No puse muchas, no pude poner más citas, pero lo que uno investiga en la palabra y en los testimonios habla de lo siguiente. La obra del Espíritu Santo, al ser silenciosa, es modesta, es humilde. Se manifiesta de una forma que sí es evidente, pero no hace gala de su manifestación. Quizás recordando las palabras del Señor Jesús cuando decía que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Si tú vas a hacer un bien, no tienes para qué publicarlo. ¿Ya? Si tú vas a hacer una visita, no necesitas una selfie, mira, lo comparte con medio mundo. ¿Ya? No sé si es para la gloria para Dios o para la persona que se sacó la selfie. Mira, lo que estoy haciendo. Y dice, no, si yo estoy tratando de animar la iglesia. Oh, eso es puro ego de repente. ¿Ya? Cuando de repente la obra silenciosa del Señor, más que lo esplendoroso, o pararse aquí adelante y decir, ahí hablar y todo, no sé, ni siquiera eso. Las manifestaciones más poderosas del Señor son, por ejemplo, solamente un botón de muestra, cuando nadie puede venir a hacer aseo a la iglesia y una persona calladita viene a ayudar. Esa es una verdadera manifestación del Espíritu Santo. No necesita publicarlo, no necesita hacer gala, no necesita anunciarlo. Simplemente viene porque hay una necesidad. Amo al Señor, amo su obra. Y porque creo en la palabra de Dios que dice lo siguiente: si tú haces un bien y lo publicas, te van a aplaudir, pero confórmate con eso. Porque en el cielo no acumulas tesoros. Pero si haces el bien, no lo publicas, acumularás tesoros en los cielos. Ahí sí se te va a reconocer en el cielo. Por cada acto de humildad, como ese viento apacible que es el Espíritu Santo, estarás acumulando tesoro en el cielo. ¿Así trabaja el Espíritu Santo o no? Así trabaja. Modestamente, apaciblemente, pero con frutos perdurables, porque la iglesia está limpia, que es mucho más provechosa que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Se confortó a una persona que necesitaba ser atendida, llevándole alimentos. ¿Hay frutos preciosos, sí o no, allí? Porque se visitó a una persona que estaba pasando crisis matrimonial. Lo hizo callado, pero entregó la palabra del Señor. ¿Hay frutos allí? Hay frutos. Esos son los frutos perdurables. Y el Señor trabaja de esa forma, a través de un viento suave, para muchos imperceptible. Encontramos en el Deseo de toda la gente, página 144, dice lo siguiente: aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revela en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Voy a dejar hasta ahí la cita. Vamos a continuar. Avancemos con el texto ahora de Juan capítulo 3. Vamos ahora del verso 9 al 13. Vamos a ir más rápido, ¿ya? Porque la primera parte es más lento porque necesitamos poner ciertos pilares, pero después ya se va a explicar solo el versículo 16. Cuando lleguemos a de tal manera ya usted ya se va a entender clarito. Versos 9 al 13 dice: respondió Nicodemo y le dijo, volvió a preguntar lo mismo parece, dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo se te ocurre, podría ser, quizás contextualizando a nuestro entonces, llamarte cristiano, cristiana, predicar, pero sin embargo no tener respuestas según la palabra del Señor? Gracias, hermana. Quería llegar más adelante a eso, pero gracias. Bien, hermano. Sin estar convertido, ¿cierto? Solamente podemos hablar de lo que hemos oído, ¿no es cierto? Y testificar de aquello que hemos visto. Y solamente es posible bajo la premisa de lo que se presenta, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Usted conoce este texto? 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo espiritual tiene que ajustarse a lo espiritual. Una mente no espiritual no puede comprender las grandes y preciosas verdades que Dios ha entregado. Y solamente en una mente espiritual, a través de la conversión, es que se es apto el hombre para el reino de los cielos. Lo que entendemos por justificación por la fe, bajo el poder del Señor. Bajo el poder del Señor. Eso fue todo. Sigamos más adelante.
Ahora con el versículo 14 y 15, ¿qué dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa creer en él? Sino aquello que ya revisamos en los versículos anteriores, que se resume en nacer, ¿qué dice? De nuevo, una verdad, del fruto del arrepentimiento. Creer significa nacer de nuevo y Dios puede hacerlo contigo. Puede crear una nueva criatura de usted y de mí. Puede darnos una nueva oportunidad para tener vida eterna. Eso significa creer en el Señor Jesucristo. Porque ¿qué encontramos, por ejemplo? Deseo toda la gente, página 146, cuando dice, el pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarle. Era un símbolo de Cristo, así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar un pueblo, un ser con semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Y más adelante, ahora podemos encontrar lo que dice el verso 16 y 17. ¿Podemos decirlo juntos en forma unísona este versículo? Que dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Amén? ¿Podemos decir amén? Amén. A esta preciosa promesa de declaración de victoria que el Señor entrega a causa del amor al mundo. Y fíjese lo siguiente, porque ciertamente Jesucristo, nuestro Señor, murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama incondicionalmente, ¿sí o no? Sí, Dios ama incondicionalmente. Dios ama tal como somos, independientes de la situación, independientes de las malas decisiones, independientes del hoyo cenagoso por la cual nosotros podemos estar sumergidos. Dios nos ama con amor entrañable de tal manera que da su vida por ti y por mí. Es potente el amor de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente, si Dios nos ama incondicionalmente, ¿nos salva incondicionalmente? ¿Es posible ser salvado incondicionalmente? Aquí está la respuesta, si lo acabamos de leer. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y dio al mundo, ¿no es cierto?, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que todos no se pierdan, tenga vida eterna? ¿Eso dice eso? Dice, todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es la condición? Creer. Tener fe. ¿La fe es poder? No. ¿La fe es mérito? No. Es la herramienta que Dios, ¿no es cierto?, para hilar el cielo con la tierra. Solamente ellos son salvos, aquellos que creen. Pero nosotros entendemos lo que significa creer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por ejemplo, lo que encontramos nosotros, adelante, Marcelo, si puede, por favor. Vamos a ver, pues. Vamos a leer Santiago capítulo 2. Los invito a que lo busquemos Santiago capítulo 2. Y vamos a ver lo siguiente, el verso 14 en adelante. Interesante este versículo porque aplicando la primera regla de la hermenéutica, que dice lo siguiente, tienes que interpretar el texto bíblico en su forma natural y obvia, sin forzarlo. Y así es sencillo. O sea, tú tienes que creer lo que está escrito. ¿Ya? No tienes que meterla ahí, no, es que quizás quiso decir esto, porque no. La Biblia es su propia intérprete. Gracias, hermano. Nada más. Y en realidad no hay que ajustar la Biblia, uno tiene que ajustarse a lo que dice la Biblia. Eso es lo que hay que hacer. ¿No? Si algo no calza conmigo, ¿quién tiene que cambiar? ¿La interpretación o yo? Yo tengo que acomodarme. Yo toda la vida pensé que esto estaba bien. Me lo enseñaron mis papás, me lo enseñaron los pastores, no sé quién sea. Pero la Biblia me encontré que decía otra cosa. ¿Quién tiene que ajustarse? Yo tengo que ajustar. Me tengo que ajustar a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene? ¿Qué dice? ¿Y no tiene obras? ¿De qué fe está hablando aquí? Algunos se han atrevido a decir que aquí está hablando de la fe ética. No sé si me entiende. De la fe ética, no de la fe de salvación. De la fe para hacer cosas, porque se está poniendo en este caso, están diciendo aquí Santiago, mira las cosas, le meten cosas que el apóstol nunca dijo, pero esto es lo que usted va a encontrar en la literatura teológica. Esto es lo que va a encontrar. Santiago, cuando escribe esto, se lo está escribiendo a personas que ya son salvas. Y la fe que está hablando aquí tiene que ver fe para buenas obras, no para ser salvo.
¿Me entiendo, no? Como un resultado. ¿Ya? ¿Dice eso el versículo? Cuestióneselo, porque tiene que responder el mismo versículo. Entonces, la interpretación hegemónica es una fe ética para hacer cosas buenas, pero no para salvación, porque ese es otro tema. Santiago no se meta en ese tema porque usted, Santiago, no sabe de eso. El que sabe es Pablo en Romanos. Así dicen en el fondo los que apelan a esto. Pero ¿qué dice Santiago? Dice lo siguiente: hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá hacer buenas cosas por la fe? Dice eso, ¿no? ¿Qué dice? Por favor, lea su Biblia. Dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Está hablando de una fe ética o fe salvífica? ¿Se da cuenta? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la primera regla de la hermenéutica? Leer e interpretar la escritura en su sentido natural y obvio. Santiago está hablando de salvación. No está hablando de otra cosa. ¿Ya? Para eso tenemos que seguir los siguientes versículos sin forzar el texto. ¿Qué dice? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? Entonces, cuando una persona necesita y usted nos es movido a ayudar a esa persona, ¿usted es una persona salva o una persona perdida? ¿Está claro que o no? ¿Se da cuenta? Entonces no son dos cosas distintas, la fe salvífica, la fe ética. Es una categoría que inventaron. ¿Ya? Y tú lo vas a encontrar en muchos, lamentablemente, en los libros de especialización al respecto. Pero más atrevido porque dice más adelante, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Le creemos a la palabra de Dios o no? Amén. A la palabra del Señor. Continuamos. En Mensaje Selecto, tomo 3, página 411. Por favor, presta atención porque está una bomba lo que dice. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. ¿Se da cuenta, no? Si usted no tiene fe de que Dios puede curarlo de todos los pecados, entonces no tiene suficientemente fe como para entrar al reino de los cielos. ¿Es clara la palabra de Dios, los testimonios, sí o no? Clarísimo. Entonces, gracias, hermana. Vamos adelantando y terminando. Ahora el versículo 18 y 19. Porque lamentablemente el verso 17, se olvidó comentar brevemente el verso 17 cuando decía, porque Dios no vino al mundo a condenarlo. ¿De acuerdo, no? Entonces la pregunta mala, o la deducción, mejor dicho, mala, es, ¿no hay condenación? ¿Hay condenación o no hay condenación? Porque muchos leen el verso 16 y hasta el verso 17. No, si Dios es tan bueno que ni siquiera hay condenación. Mira lo bueno que es Dios. ¿Se da cuenta, no? Pero uno, ¿qué tiene que hacer? Honestamente, seguir leyendo. Seguir leyendo la palabra. No lea un versículo aislado, querido hermano. Inclusive si un predicador, por muy como sea, ¿no es cierto?, diga con mucha convicción, usted compruebe con su propia Biblia si lo que se dice adelante se ajusta con el escrito está. No se quede con el predicador, no se quede con el pastor o con el más escombrado de los teólogos. Quédese con lo que dice la palabra porque hay que seguir leyendo. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo se verifica una persona que no es salva? Porque sus obras eran malas. Lo reafirma así la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 2. Lo invito a buscar. Último versículo, Romanos capítulo 2, versículos 6 y 8, que dice de la siguiente forma: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, ¿la fe y la ética están conectados? Totalmente sí. Es una pura realidad, fe y ética. No son dos cosas, no es que
La ética es una consecuencia, si más adelante usted verá cómo hace las cosas bien en el Señor y todo, pero tú preocúpate simplemente porque tú ya fuiste salvo. ¿Enseña eso la Biblia? No, lo que sea la Biblia es que tenemos que depender todos los días del Señor, todos los días darle gloria a Él, todos los días dar testimonio de Él y de su amor. Y en esa condición estamos en camino seguro de salvación. Lo que dice, por ejemplo, ahora más adelante, últimos 2 versículos, y aquí llegamos al final. Finalizamos, es hasta el versículo 21. Dice verso 20-21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Vuelvo a preguntar, el verso 16 que habla de fe, de salvación, de creer, y el tema de las obras, de la ética, ¿están conectadas sí o no? Según este capítulo. Están totalmente conectados, ninguna parte lo desconecta. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El salvo hace obras hechas por el mismo Señor. Son frutos del Espíritu, no son trapos de inmundicia. Fíjese que en la Biblia cuando habla que la justicia del hombre es trapo de inmundicia, los mismos testimonios lo clarifica. Habla del corazón inconverso. Porque de hecho, cuando no se lee esta cita, se llega a las conclusiones diciendo, no, si todo lo que hagamos nosotros es trapo de inmundicia. Eso es falso. Trapo de inmundicia está en contexto de una persona inconversa, una persona que no está conectado con Cristo. Porque las personas que están conectados con Cristo tienen frutos del Espíritu. Porque, por ejemplo, lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18, ¿qué dice? Toda buena dádiva, está hablando aquí de las buenas obras que hacen los hijos de Dios. Y todo don perfecto, ¿de dónde viene? ¿Del hombre? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios, palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Esos son trapos de inmundicia? ¿O son frutos del Espíritu? Frutos del Espíritu, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O una traducción más acertada sería, contra tales cosas la ley se ha cumplido. Esa es como la expresión correcta. Por estas cosas la ley se ha cumplido. Y finalmente Hebreos capítulo 10, verso 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En eso consiste el Evangelio. En la intervención de Cristo en los corazones para escribir su voluntad en usted, en su vida. Y nunca más ha de acordarse de sus pecados y de sus pasados, pues el Señor los cubre todos. Pero ahora nos quedamos con una pregunta para finalizar. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? Se llevó puros palos. Digo, Nicodemo tenía una expectativa con Juan el Bautista, no le fue muy bien, ¿cierto? Generación de víboras, mire, imagínense. Y con Jesús, no, tú tienes que nacer de nuevo para ir al reino de los cielos. Le dijo que era un inconverso. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Se frustró? No, es que lo tuvieron que haber tratado con más amor a Nicodemo. ¿No es cierto? Tuvieron que haberlo tratado con más amor. ¿Cómo se le ocurre tratarlo de esa forma? Una persona que realmente escucha la palabra del Señor, con dolor y todo, pero abre su corazón, el Señor abre milagros. Mira el testimonio que entrega el deseado a toda la gente, página 148. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados, ¿qué pasó con los discípulos? Fueron dispersados por la persecución. Fíjese, Nicodemo se adelantó osadamente, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos. ¿Quién dio testimonio? ¿Los discípulos a Nicodemo o Nicodemo a los discípulos? Imagínense, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos
y proporcionándoles recursos con que llevar delante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron y persiguieron ahora, ¿no es cierto? Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los frutos entonces? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa misma fe Dios quiere dispensarla para usted, para hacer de usted una nueva criatura, para andar de acuerdo a sus mandamientos. Que el Señor los bendiga. Querido y bendito Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias Dios querido, bendito por su palabra. Rogamos Dios querido que su Santo Espíritu nos motive, nos toque para que nuestras vidas sean ajustadas a su enseñanza. Gracias Dios querido Padre bendito porque nosotros sin ser ni dignos ni merecedores usted nos entrega un precioso don de salvación. Gracias porque nosotros somos siendo completamente incapaces, ha proporcionado, ha dispensado su sangre preciosa y haciéndolo eficiente por su Santo Espíritu para nacer y crecer como nuevas criaturas. Rogamos Dios querido que bendiga grandemente nuestra querida iglesia, que cada día crezca en el conocimiento de su palabra. Caminar juntos como una comunidad cristiana en la cual usted va adelante. Gracias querido Padre, rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.